Bien, para el desarrollo de este ejercicio nos dicen que desde lo alto de un edificio de 76,5 metros de altura se encuentra el señor Walter y va a observar un helicóptero con un ángulo de elevación de 15 y un patrullero con un ángulo de presión de 30. Ambos se dirigen hacia el este del edificio. Además, desde la ubicación del patrullero se observa un helicóptero con un ángulo de elevación de 65. Si Walter el helicóptero se encuentra en un mismo plano vertical y además el patrullero se encuentra más cerca de Walter que el helicóptero, ¿cuál es la distancia del helicóptero al patrullero? Para ello vamos a dibujar primero el edificio. El edificio se va a encontrar a un ángulo de 90 grados y por datos nos dicen que es 76,5. Esto va a ser la altura del edificio. Aquí va a estar el señor Walter. Walter observa un helicóptero con un ángulo de elevación de 15 grados. Entonces ubicamos con nuestra regla 15 grados. Ubicamos ahí más o menos 15 grados. Y este ángulo de elevación va a ser de 15. Esto es dato, 15 grados. Dice, y un patrullero, va a observar también un patrullero con un ángulo de presión de 30. Ubicamos 30 grados con nuestra regla. Bien, ubicamos 30 grados desde presión. Y aquí se va a ubicar el patrullero. Bien, observamos que aquí ya podemos cerrar este triángulo para que nos ayude a hallar lo que nos piden de dato. Bien, además dice que ambos se dirigen hacia el este, o sea, hacia la derecha. Es por eso que tanto el helicóptero, que no sabemos que va a ser por acá, y el patrullero van a ir hacia la derecha el edificio o el señor Walter. Además dice, desde la ubicación del patrullero, desde el punto P, se observa el helicóptero con un ángulo de elevación de 65. Ubicamos otra vez con nuestra regla, 65 grados hacia arriba. Bien, cada vez que diga elevación va a ser hacia arriba y depresión va a ser hacia abajo. Entonces ubicamos acá 65 grados. Listo, además nos dicen si Walter, el patrullero y el helicóptero se encuentran en un mismo plano vertical, quiere decir que van a estar en un mismo plano vertical, o sea, de arriba hacia abajo. Además, el patrullero se encuentra más cerca de Walter. Se encuentra más cerca de Walter que del helicóptero. Bien, ¿cuál es la distancia del helicóptero al patrullero? Para ello primero vamos a cerrar triángulos para que nos pueda servir hallar lo que nos están pidiendo. Entonces ubicamos 15 grados y vamos a cerrar este triángulo de aquí. Y aquí es donde va a estar el helicóptero. En el punto de intersección va a estar el helicóptero. Vamos a llamarle H. Listo. Ahora lo que nos piden, ¿cuál es la distancia del helicóptero, o sea H, al patrullero punto P? Esta va a ser nuestra incógnita. Bien, lo primero que vamos a hacer es completar ángulos. Recordemos que aquí fue un ángulo de 65. ¿Sí? No olvidemos poner los ángulos. Aquí está el valor de 65. Bien. Para ello tenemos un triángulo aquí, el rectángulo. Es por ello que este ángulo va a ser 90. Cada vez que veamos un triángulo así, este ángulo va a ser 90. Es un ángulo recto. Bien, aquí también tenemos como es es un lado así, también va a ser 90, es por eso que estamos completando este triángulo o este pedazo con 90 grados. Entonces si tenemos 30 grados aquí, este ángulo de aquí sería 60. 60 más 30, un ángulo recto de 90. Recordemos también que en los triángulos, la suma de todos sus ángulos tiene que ser 180. Entonces aquí tenemos un triángulo W, vamos a ponerle este punto O y este P. Tenemos un ángulo de 90, 60. ¿Cuánto tendría que valer esto para que complete 180? 30. Bien, acá también podemos completar este ángulo. Como un ángulo que esté así, este siempre es 180, en un lado plano. Bien, entonces tenemos en este caso 65 más 30. ¿Cuánto faltaría para completar 180? Esa suma es 180. Entonces, ¿cuánto tendría que valer eso? Restamos simplemente 180 menos 65 menos 30. Eso nos va a dar 85. Por último tenemos el triángulo WHP. Igual, aplicamos lo mismo de los ángulos internos, tienen que sumar 180. Entonces tenemos 15 más 30, este ángulo va a ser 45, este ángulo de 85 y nos faltaría hallar este. ¿Qué hacemos? Restamos 180 menos 45 menos 85. Eso nos da un valor de 50. Así tenemos todos los ángulos que necesitamos. Ahora vamos a aplicar, tenemos que hallar un lado más para poder aplicar ley de senos o de cosenos, aún no lo sabemos. Entonces, lo ideal sería trabajar con el triángulo que estoy marcando de amarillo. Este triángulo, porque aquí es donde está nuestro lado de incógnito.
Bien, entonces, primero para hallar ese ángulo, ese lado, tenemos que trabajar con el ángulo chiquito BWOP. Vamos a trazarlo por acá. Tenemos en este caso 76,5, aquí tenemos 60 grados, aquí un ángulo recto de 90 y aquí uno de 30. Este triángulo muy conocido, dado que es un triángulo notable. Este tiene un ángulo recto de 90, uno de 60 y otro de 30. Sus lados están relacionados porque al que se lo pone al 30 va a ser una constante llamada K. Y el que se lo pone al 90, al ángulo mayor, va a ser 2K. Y el que se lo pone al 60 va a ser K raíz de 3. Entonces simplemente vamos a relacionar. En este caso podemos relacionar los lados que tenemos y los ángulos que tenemos. Este triángulo de acá con este de acá. ¿Cómo vamos a relacionarlos? De la siguiente manera. Buscamos el ángulo que se lo pone, el lado que se lo pone a los ángulos. Vamos a trabajar con el ángulo 30. En el ángulo 30 tenemos el lado 76,5. Y en el triángulo de abajo que se lo pone al 30 es K. Busquemos otro ángulo. En este caso tenemos el ángulo de 90. Que se lo pone al 90, aún no tenemos cuánto vale. Vamos a llamarle Y. Pero en el triángulo chiquito tenemos que es 2K. Y aquí volvamos 2K. Y arriba le pusimos Y. Despejamos Y y nos va a dar un valor de... Esta K y esta K se simplifican. Entonces este 2 pasa a multiplicar aquí 76,5 por 2. Tenemos 76,5 por 2 es 153. Esa es una manera de verlo. Para poder sacar ese lado mucho más rápido, podemos igual trabajar con ese triángulo de 30, 60, 90 y saber que tenemos aquí frente al 30 una razón de K. Y sabemos que el que se lo pone al 90 va a ser una razón de 2K. Entonces, si K vale 76,5, ¿cuánto va a valer 2K? El doble. En este caso fue 153. Eso siempre y cuando sea un ángulo de 60, 30 y 90. Listo, ya tenemos ese lado. Ahora vamos a trabajar con el triángulo que ya tenemos. Con el ángulo en el triángulo amarillo. En este caso está algo así. Y tenemos este ángulo de 45, este ángulo de 50 y este ángulo de 85. Bien, y tenemos un lado que este es 153 y tenemos este lado que tenemos que hallar. Para ello nos va a servir la ley de senos. ¿Por qué? Porque tenemos un lado que queremos hallar. En este caso va a ser X sobre ¿quién? Sobre el seno del ángulo que se lo pone. ¿Quién es el que se lo pone al X? 45. Seno de 45. Ahora buscamos otro lado que tengamos. En este caso va a ser el 153. ¿Y quién se lo pone al 153? El ángulo de 50. Sería seno de 50. Esto despejamos en la calculadora o como una simple ecuación. Nos da un valor de 141,23 metros.